Presta mucha atención. Lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que ves el mundo, las personas y, sobre todo, a ti mismo. Esto no es teoría motivacional ni autoayuda superficial. Es un mapa de poder real, extraído de las observaciones más despiadadas de la naturaleza humana. Y si decides escuchar hasta el final, nunca volverás a ser manipulado, nunca volverás a ser predecible y nunca volverás a entregar tu poder sin saberlo. La inteligencia no es una medida de conocimiento acumulado. No se trata de cuántos libros has leído ni de cuántos títulos cuelgan de tu pared. La inteligencia real es la distancia entre lo que tú percibes y lo que los demás ignoran. Es esa capacidad brutal de ver lo invisible, de leer entre líneas, de detectar patrones donde otros solo ven caos. Mientras la mayoría sigue patrones emocionales predecibles, tú puedes convertirte en quien lee el tablero completo. No se trata de ser más rápido o más culto, sino de reconocer las leyes invisibles que gobiernan el comportamiento humano. Y esas leyes no aparecen en libros académicos ni en discursos públicos. Se encuentran en la tensión silenciosa entre deseo y estrategia, entre apariencia y realidad. Durante años, observé cómo los hombres más poderosos comprendían estas reglas, mientras las masas permanecían ciegas, y descubrí algo crucial. La diferencia no era talento innato, era disciplina mental y frialdad analítica. Este contenido no te hará sentir cómodo. Te mostrará 8 principios brutales que separan al estratega del reactivo, al observador del manipulado. Son verdades que la mayoría nunca acepta porque prefieren la ilusión reconfortante antes que la claridad incómoda. Quiero que entiendas algo antes de continuar. Yo sé lo que se siente estar rodeado de personas que te manipulan sin que lo notes. Sé lo que es dar tu palabra, tu tiempo, tu energía y descubrir demasiado tarde que te usaron. Sé lo que es sentir que todos avanzan mientras tú te quedas atrapado en dinámicas que no controlas. Conozco esa frustración de ser inteligente pero vulnerable, capaz pero ingenuo, fuerte pero explotado. Y también sé que dentro de ti hay algo que rechaza esa realidad, algo que te dice que no naciste para ser pieza en el tablero de otros, sino para diseñar tu propio juego. Por eso estás aquí. Porque algo en ti reconoce que hay un nivel de comprensión que aún no has alcanzado, pero que está disponible si tienes el coraje de enfrentarlo. Si este mensaje ya está resonando en ti, suscríbete a este canal ahora mismo y asegúrate de revisar el primer comentario fijado, porque ahí te dejé un recurso que profundiza todo lo que vamos a explorar hoy. Es un libro que refuerza estas ideas con ejemplos históricos y aplicaciones prácticas que van a consolidar lo que estás por aprender. No lo dejes pasar. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has hablado de más y te has arrepentido después? ¿Cuántas veces has revelado tu estrategia, tus intenciones, tus miedos, solo para ver cómo alguien usó esa información en tu contra? La mayoría de las personas viven creyendo que la comunicación es virtud, que expresarse constantemente es señal de autenticidad, y cometen uno de los errores más caros de su vida. Confunden apertura con honestidad. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. El silencio no es ausencia de respuesta. Es el espacio donde la inteligencia opera sin interferencia emocional. Es el territorio donde se construye el poder real. Porque cuando hablas demasiado, revelas intención, debilidad, incertidumbre. Cada palabra innecesaria es información que entregas sin cobrar precio. Y la mayoría no entiende que el silencio es lenguaje. No comunica vacío, comunica control. Quien domina el silencio domina la narrativa, porque obliga a los demás a llenar el vacío con sus propias proyecciones, ansiedades y suposiciones. Piénsalo así. Las personas inseguras interpretan tu silencio como indiferencia. Las inteligentes lo leen como poder contenido. La diferencia está en quién tiene el control del marco interpretativo. Cuando no respondes de inmediato, no estás siendo pasivo. Estás forzando al otro a recalibrar su expectativa. Lo obligas a que el siguiente movimiento sea suyo. Y en ese movimiento revelan prioridad, urgencia, necesidad. El que habla primero en una negociación muestra su carta. El que espera
Acumula información sin exponerse. Esto no es juego psicológico infantil. Es arquitectura de comunicación. Es entender que cada intervención tiene costo reputacional y que las palabras mal calibradas no se borran, se acumulan como evidencia de tu falta de criterio. El silencio estratégico no significa mutismo social. Significa hablar solo cuando añades valor o modificas percepción. Significa que tus palabras tienen peso porque son escasas y precisas. En reuniones, en conflictos, en negociaciones, el que menos habla suele ser quien más observa. Y quien más observa acumula ventaja informativa que los demás ni siquiera saben que están regalando. La gente parlanchina cree que domina la conversación porque ocupa el espacio sonoro. No entienden que están siendo estudiados mientras creen estar brillando. Cada anécdota personal, cada opinión precipitada, cada reacción emocional visible, es un dato que alguien más inteligente está catalogando. El silencio te protege de ser leído mientras tú lees a los demás. Y esto se aplica también en redes sociales y espacios digitales. La necesidad compulsiva de opinar sobre cada tema, de reaccionar a cada estímulo, de demostrar postura moral en tiempo real, es síntoma de dependencia emocional al reconocimiento externo. No estás construyendo autoridad, estás disipando atención. La inteligencia moderna exige economía de exposición, no porque seas tímido, sino porque entiendes que tu capital reputacional es finito y debe invertirse con precisión quirúrgica. Cada vez que hablas sin necesidad estratégica, diluyes tu marca. Cada vez que guardas silencio donde otros se precipitan, aumentas tu misterio y con ello tu valor percibido. No es manipulación, es gestión inteligente de imagen en un mundo saturado de ruido. Y aquí viene algo que puede cambiar tus relaciones para siempre. El silencio también funciona como filtro. Las personas que no toleran tu silencio, que lo interpretan como rechazo o frialdad, son exactamente las que buscan validación constante y drenarán tu energía emocional. Déjalas ir. Los que respetan tu ritmo comunicativo, los que entienden que no estás disponible para cada estímulo trivial, son los que merecen tu atención selectiva. El silencio bien usado te rodea de gente que piensa antes de hablar y que valora la sustancia sobre la frecuencia. Es un mecanismo natural de selección social que opera sin necesidad de confrontación explícita. Simplemente dejas de alimentar dinámicas que no sirven a tu propósito y las relaciones superficiales se desvanecen solas mientras las valiosas se consolidan. Pero cuidado, la práctica del silencio estratégico requiere autocontrol emocional brutal. Implica resistir la tentación de defenderte cuando te malinterpretan, de corregir cuando te atribuyen intenciones falsas, de explicarte cuando te juzgan. La mayoría no resiste esta tensión. Prefieren la comodidad inmediata de aclararlo todo antes que la ventaja estratégica de dejar que los demás muestren su mano primero. Pero tú no eres la mayoría. Tú entiendes que la incomodidad temporal del silencio es inversión en claridad futura. Dejas que las situaciones maduren, que las personas revelen sus verdaderas intenciones, que los conflictos se autoorganicen antes de intervenir. Y cuando finalmente hablas, lo haces con información completa y posición de ventaja que los impulsivos ya desperdiciaron. El silencio estratégico te permite pensar. En un mundo diseñado para interrumpir tu atención cada 5 segundos, la capacidad de sostener silencio interno es ventaja competitiva brutal. No puedes procesar información compleja si estás constantemente reaccionando. No puedes analizar patrones si tu mente está ocupada respondiendo estímulos. El silencio externo protege el silencio interno. Y el silencio interno es donde ocurre el pensamiento de alto nivel. Es donde conectas ideas que otros no ven porque están demasiado ocupados opinando sobre ellas. Es donde construyes marcos mentales que te permiten predecir antes que reaccionar. La inteligencia superior no es ruidosa, es silenciosa, paciente y letal cuando finalmente se expresa. Ahora vamos a algo que separa radicalmente a los pensadores de los moralistas. Observar sin juzgar es la habilidad que divide aguas entre quien analiza y quien simplemente reacciona desde su ego moral. La mayoría ve el mundo a través de filtros emocionales que distorsionan la realidad en favor de su comodidad psicológica. Necesitan etiquetar todo como bueno o malo, justo
o injusto, correcto o incorrecto, porque eso les da sensación de control moral sobre situaciones que no controlan en absoluto. Pero tú no puedes permitirte ese lujo. Si quieres ser más inteligente que quienes te rodean, necesitas ver las cosas como son, no como quisieras que fueran. Esto no significa que carezcas de principios. Significa que tus principios no nublan tu percepción de los hechos. Separas análisis de valoración. Primero entiendes, luego decides si actúas según tus valores, pero nunca confundes ambos procesos. Las personas que juzgan antes de observar pierden información crítica. Ven a alguien actuando de forma que consideran inmoral y cierran el análisis. Es mala persona. Fin de la historia. No se preguntan por qué actúa así, qué incentivos lo motivan, qué miedo lo impulsa, qué beneficio obtiene. No entienden la mecánica del comportamiento porque están demasiado ocupados sintiéndose superiores moralmente. Tú, en cambio, observas sin esa necesidad. Ves a alguien mentir y no te escandaliza. Te preguntas qué protege con esa mentira y qué revela sobre su estructura de incentivos. Ves a alguien traicionar y no lo odias. Estudias las condiciones que hicieron la traición más rentable que la lealtad. Ves a alguien manipular y no lo denuncias. Aprendes sus técnicas para reconocerlas cuando se usen contra ti. Esta observación fría te permite predecir comportamiento mientras otros reaccionan sorprendidos cuando alguien muestra su verdadera cara. Tú ya lo habías catalogado porque observaste señales que ellos ignoraron por estar ocupados idealizando o demonizando. La gente es predecible cuando entiende sus motivaciones reales, no las que declaran públicamente. Todo el mundo dice que valora honestidad, lealtad, justicia. Pero observa qué hacen cuando esos valores entran en conflicto con su interés inmediato. Ahí está la verdad, no en sus palabras, sino en la jerarquía invisible de sus prioridades bajo presión. Y esa jerarquía solo la ves si observas sin el filtro moralizante que te hace esperar coherencia donde no la hay. La observación sin juicio también te protege de la manipulación emocional. Los manipuladores hábiles saben que la mayoría tiene botones morales predecibles. Te presentan situaciones diseñadas para activar tu indignación, tu compasión, tu sentido de justicia. Y mientras estás emocionalmente secuestrado, ejecutan su agenda real. Tú no caes en esa trampa porque observas la estructura antes que el contenido emocional. Ves el teatro, no solo la obra. Reconoces cuando alguien está usando victimización estratégica, cuando está fabricando urgencia artificial, cuando está construyendo narrativas para forzarte a actuar sin pensar. Y al verlo, no reaccionas. Calibras. Decides conscientemente si tu respuesta sirve a tu interés o al de ellos. Pero nunca actúas desde el secuestro emocional que pretendían generar. Esto aplica también a dinámicas sociales más amplias. Observa sin juzgar las modas intelectuales, las corrientes morales dominantes, las narrativas que todos repiten sin cuestionar. No las aceptes ni las rechaces automáticamente. Obsérvales. ¿A quién benefician? ¿Qué intereses protegen? ¿Qué comportamientos premian y cuáles castigan? La mayoría adopta posiciones morales porque eso señala pertenencia tribal, no porque hayan analizado las implicaciones reales. Tú no necesitas esa pertenencia al precio de tu claridad mental. Puedes ver que una narrativa es útil socialmente sin creer que es verdad objetiva. Puedes reconocer que cierta pose moral genera estatus sin adoptarla tú mismo. Mantienes distancia analítica incluso de las ideas más seductoras, porque entiendes que toda ideología tiene arquitectura de poder y que verla te hace inmune a su control invisible. La observación sin juicio requiere suspender tu ego. Tu ego quiere que tengas razón, que seas bueno, que estés del lado correcto de cada conflicto. Eso te ciega. Para observar con precisión, necesitas aceptar que a la realidad no le importa tu necesidad de sentirte moralmente superior. Los hechos no se ajustan a tu narrativa. Tu narrativa debe ajustarse a los hechos, o será ficción reconfortante. Y la ficción reconfortante es cárcel mental. Te mantiene predecible, vulnerable, manipulable.
La inteligencia real exige incomodidad constante porque implica actualizar tus modelos mentales cada vez que la evidencia los contradice, incluso cuando esa evidencia te hace quedar como ingenuo o equivocado. Eso es madurez intelectual, priorizar precisión sobre orgullo. Pero observar sin juzgar no significa no actuar. Significa actuar desde claridad estratégica, no desde reactividad moral. Puedes ver que alguien es desleal y decidir alejarte, no porque lo odies, sino porque su presencia es un riesgo innecesario. Puedes observar que una estrategia es inmoral según tu código y aún así estudiarla, porque entender el mal te protege de él. Puedes reconocer que alguien está jugando sucio y usar ese conocimiento para defenderte sin necesidad de cruzada moral pública. Separas análisis de acción, conocimiento de aplicación. Primero ves con frialdad total, luego decides con valores claros, pero nunca mezclas ambos procesos porque eso corrompe tanto tu percepción como tus principios. La inteligencia superior no es amoral, es analíticamente fría y estratégicamente principiada, que no es lo mismo. Y ahora vamos a una de las armas más poderosas y menos comprendidas. La paciencia no es virtud pasiva, es arma estratégica que la mayoría no sabe usar porque confunde espera con debilidad. Vivimos en cultura de gratificación inmediata, donde todo debe resolverse ya, comprarse ya, conseguirse ya. Esa urgencia fabricada convierte a las personas en presas fáciles para quien controla el tiempo. Tú no puedes permitirte esa vulnerabilidad. La paciencia calculada significa entender que la mayoría de ventajas se construyen en plazos largos y que precipitarse por ansiedad es regalar posición. No esperas porque seas indeciso, te esperas porque sabes que el tiempo revela información, desgasta resistencias y crea oportunidades que la impaciencia nunca ve. Es la diferencia entre el jugador que mueve por aburrimiento y el que espera el momento exacto donde un solo movimiento cambia todo el tablero. La mayoría cae en la trampa de la acción por acción. Sienten que deben hacer algo, cualquier cosa, porque la inactividad les genera ansiedad. No toleran la tensión de esperar. Esa intolerancia los hace predecibles y manipulables. Si alguien sabe que no soportas el silencio en una negociación, solo tiene que esperar a que tú rompas ese silencio con concesiones. Si saben que necesitas resultados inmediatos, fabrican urgencia artificial para que tomes decisiones emocionales que luego lamentarás. Pero tú entiendes que la tensión de esperar es inversión. Cada día que aguantas sin actuar precipitadamente, acumulas información sobre cómo se comportan los demás bajo presión. Ves quién se desespera primero, quién muestra su verdadero interés, quién no puede sostener su pose. La paciencia calculada también te protege de errores caros. La mayoría comete sus peores decisiones bajo presión temporal. Firman contratos sin leer, aceptan propuestas sin analizar, reaccionan a provocaciones sin pensar. Todo porque no soportan la incomodidad de decir necesito tiempo para evaluar esto. Tienen miedo de parecer lentos, indecisos, débiles. Prefieren actuar mal a no actuar. Tú inviertes esa lógica. Prefieres parecer lento a actuar mal. Sabes que una decisión correcta en 3 días vale más que 10 decisiones incorrectas en 1 hora. Y los que te presionan para decidir rápido son exactamente los que temen lo que descubrirás si te tomas ese tiempo. La presión temporal es herramienta de manipulación. Quien realmente tiene oferta valiosa no necesita fabricar urgencia. El valor habla por sí mismo. Este principio aplica especialmente a conflictos. Cuando alguien te provoca, tu instinto es responder inmediatamente para defender tu honor. Error brutal. Esa respuesta inmediata es exactamente lo que buscan. Quieren que reacciones emocionalmente para que digas o hagas algo de lo que luego te arrepientas y que ellos usarán como evidencia contra ti. La paciencia calculada en conflicto significa absorber la provocación sin reaccionar. Dejar que pase el pico emocional y responder cuando tú decides, no cuando ellos te fuerzan. Esa demora no es cobardía, es control. Responderás si es estratégicamente útil en el momento que maximice impacto y minimice exposición, con las palabras precisas que calculaste con mente fría. Mientras tanto,
El provocador se desespera porque no obtuvo la reacción esperada y probablemente escalará, revelando más de su agenda y perdiendo credibilidad social en el proceso. La paciencia calculada también te permite capitalizar errores ajenos. La mayoría actúa impulsivamente y comete errores predecibles. Si tú tienes paciencia para no cometer esos errores y para esperar a que otros los cometan, acumulas ventajas sin esfuerzo. En negocios, en relaciones, en política, en cualquier arena competitiva, quien controla sus impulsos más tiempo suele ganar. No porque sea más talentoso, sino porque evita las caídas autodestructivas que derriban a los impacientes. Observa cualquier carrera larga. Los que llegan arriba no son los más rápidos al inicio, son los que sostienen ritmo sin quemarse. La paciencia es gestión de energía. Es entender que la vida no es sprint, es maratón, donde la resistencia a la tentación de correr más rápido que tu capacidad determina si llegas o colapsa en el camino. Pero cuidado, paciencia calculada no significa procrastinación disfrazada. No es excusa para no actuar por miedo. Es espera activa. Mientras esperas, observas, analizas, preparas. Cuando llegue el momento de actuar, no dudarás porque ya habrás hecho el trabajo mental. La diferencia entre paciencia estratégica y cobardía es que el estratega sabe exactamente por qué espera y qué condiciones deben cumplirse para actuar. Tiene criterios claros, no excusas vagas. El cobarde espera porque tiene miedo a cualquier acción. El estratega espera porque sabe que actuar ahora sería desperdicio de recurso y que esperar aumenta probabilidad de éxito. Uno espera por debilidad, el otro por cálculo. Y esa diferencia se nota en los resultados a largo plazo. La paciencia calculada genera reputación de seriedad. Las personas impulsivas son predecibles y, por tanto, no son tomadas en serio. Los que siempre reaccionan rápido son fáciles de manipular, porque sus reacciones son conocidas. Tú, al demostrar que no te mueves por presión, que no reaccionas por provocación, que no decides por urgencia artificial, construyes imagen de alguien que piensa antes de actuar. Y esa imagen tiene valor. La gente aprende que no pueden jugar contigo fácilmente, que necesitan presentar propuestas serias porque no vas a caer en trampas emocionales, que deben respetarte porque no eres manipulable. Esa reputación te ahorra conflictos futuros, porque los manipuladores buscan presas fáciles, no estrategas pacientes. Tu paciencia bien calibrada se convierte en escudo invisible que disuade ataques sin necesidad de confrontación. Ahora llegamos a algo que la mayoría nunca acepta. La inteligencia superior exige flexibilidad mental brutal. La mayoría construye identidad rígida y luego la defiende a costa de adaptación. Dicen, yo soy así, como si fuera escudo protector contra el cambio necesario. Se aferran a versiones obsoletas de sí mismos porque admitir que deben cambiar les parece traición a su esencia. Error fundamental. No tienes esencia fija. Tienes un repertorio de comportamientos que actualizas según contexto y objetivo. La identidad rígida es prisión. Te obliga a responder de forma predecible incluso cuando esa respuesta ya no sirve. Te impide aprender, porque aprender implica admitir que tu versión anterior estaba incompleta. Te hace vulnerable porque tus enemigos conocen tus patrones y los explotan. La adaptación sin identidad fija es capacidad de ser quien necesitas ser en cada situación, sin perderte en el proceso. Esto no significa ser falso o carecer de principios. Significa que tus principios son brújula interna, no disfraz externo. Puedes ser diplomático con quien requiere diplomacia y directo con quien responde a franqueza. Puedes ser generoso en contexto donde la generosidad construye alianza y despiadado, donde la misericordia sería debilidad explotable. La mayoría llama a esto hipocresía porque no entiende la diferencia entre flexibilidad estratégica y mentira. La mentira es decir algo que no es verdad. La flexibilidad es ajustar tu presentación según la audiencia, sin contradecir tus objetivos reales. Los políticos hábiles, los negociadores exitosos, los líderes efectivos, todos dominan esta habilidad. No son la misma persona en sala de juntas que en campaña pública, y eso no los hace falsos, los hace competentes. La adaptación sin identidad fija también te protege del ego. El ego necesita constancia porque la constancia le da sensación de solidez.
Pero esa solidez es ilusión. El mundo cambia constantemente y quien no cambia con él queda obsoleto. Las estrategias que funcionaron ayer pueden ser suicidio hoy. Las conductas que generaban respeto en un contexto pueden generar desprecio en otro. Si tu identidad está atada a esas estrategias obsoletas, caerás con ellas. Pero si entiendes que tu identidad es más profunda que tus tácticas, puedes cambiar tácticas sin sentir que pierdes algo esencial. Tu esencia no es cómo te comportas, es por qué lo haces. Los principios que guían tus decisiones pueden permanecer mientras las decisiones mismas cambian según circunstancia. Este principio es especialmente relevante en la era digital, donde todo queda registrado. La mayoría tiene pánico a contradecirse públicamente porque creen que eso destruye credibilidad. Entonces se aferran a posiciones viejas incluso cuando ya no las creen, solo para parecer consistentes. Absurdo total. La inteligencia real admite cuando cambió de opinión porque obtuvo nueva información. No es debilidad, es actualización. Los que nunca cambian de opinión sobre nada son los más tontos o los más deshonestos, no los más confiables. Tú puedes decir antes pensaba X, ahora pienso Y porque aprendí Z. No necesitas disculparte por evolucionar. Los que te critican por eso están atrapados en su propia rigidez y proyectan su miedo al cambio. Ignóralos. Tu flexibilidad te hace más inteligente cada año, mientras ellos se quedan estancados defendiendo ideas que hace una década eran válidas, pero hoy son obsoletas. La adaptación sin identidad fija también significa soltar relaciones cuando ya no sirven. La mayoría mantiene amistades, parejas, asociaciones por inercia. Siempre hemos sido amigos, llevamos años juntos, le debo lealtad. Esas son narrativas emocionales que justifican permanecer en situaciones que te drenan. No estás obligado a mantener vínculos que ya no agregan valor solo porque en el pasado lo hicieron. Las personas cambian. Los intereses divergen, los valores evolucionan. Es natural y saludable que algunas relaciones terminen. No necesitas drama ni ruptura hostil. Simplemente dejas de invertir energía donde no hay retorno y rediriges esa energía a relaciones que sí aportan. La lealtad malentendida te ata a versiones obsoletas de personas que ya no son quienes eran cuando las conociste. La lealtad bien entendida es hacia tu propio crecimiento y hacia quienes crecen contigo, no hacia quien se estancó y quiere arrastrarte a su estancamiento. Pero hay límite. La adaptación sin identidad fija no significa ser camaleón sin centro. Si cambias según el viento, no estás adaptándote, estás perdido. La diferencia es que el adaptativo tiene núcleo de principios no negociables que sostiene mientras todo lo demás fluye. Sabes qué líneas no cruzarás sin importar la presión. Sabes qué valores definen tu decisión final cuando todo lo demás falla. Ese núcleo es tu verdadera identidad. Todo lo demás, comportamiento, tácticas, presentación, es flexible. La mayoría invierte esto. Tiene comportamiento rígido y valores flexibles. Se comportan siempre igual porque así son, pero traicionan sus supuestos principios cuando conviene. Tú haces lo opuesto. Comportamiento flexible, principios sólidos. Y esa combinación te hace impredecible para tus enemigos, pero confiable para tus aliados estratégicos. La adaptación sin identidad fija requiere autoconocimiento profundo. Necesitas saber quién eres en nivel fundamental para poder cambiar todo lo superficial sin perderte. Eso implica trabajo interno que la mayoría evita. Prefieren la comodidad de la identidad prefabricada que heredaron de familia, cultura, tribu. Tú no puedes permitirte esa pereza. Necesitas cuestionar cada aspecto de tu personalidad y preguntarte, ¿esto me sirve o es solo hábito? ¿Este rasgo construye mi objetivo o me limita? ¿Esta creencia sobre mí mismo es verdad o ficción que adopté sin examinar? Esa auditoría brutal de tu propia identidad es dolorosa, pero necesaria. Te permite soltar lo que no sirve y conservar solo lo esencial. Y lo esencial siempre es menos de lo que crees. La mayoría de lo que consideras tu personalidad es programación social que puedes reescribir si tienes el coraje de hacerlo.
Y esto nos lleva a un territorio donde la mayoría pierde todo su poder. Tus emociones son territorio que defiendes o entregas. La mayoría no entiende esto. Creen que sus emociones son respuestas automáticas a estímulos externos y, por tanto, inevitables. Se sienten orgullosos de ser auténticos, cuando en realidad son esclavos de cualquier cosa que dispare sus reacciones emocionales. Tú no puedes permitirte esa debilidad. Si tus emociones pueden ser activadas a voluntad por otros, no tienes territorio. Eres territorio ocupado. Cada vez que alguien te saca de balance emocional, te está controlando. Cada vez que reaccionas con ira, miedo, ansiedad ante sus palabras o acciones, le estás entregando poder. El control emocional no significa no sentir. Significa que decides qué sientes, cuándo lo sientes y cómo lo expresas. Eso es soberanía psicológica. La gente te manipula a través de tus emociones todo el tiempo. Te provocan para que pierdas compostura y digas algo de lo que te arrepientas. Te halagan para bajarte la guardia y aceptes propuestas que normalmente rechazarías. Te asustan para que tomes decisiones desde el pánico. Te hacen sentir culpa para que cedas donde no deberías ceder. Y funcionan estas tácticas porque la mayoría nunca aprendió a separar sentir de actuar. Creen que si sienten ira, deben expresarla. Si sienten miedo, deben huir. Si sienten deseo, deben perseguirlo. Así de simple, así de predecible. Tú rompes esa cadena. Puedes sentir ira y no mostrarla. Puedes sentir miedo y avanzar igual. Puedes sentir deseo y no actuar sobre él. Eso es libertad real. El control emocional requiere distancia psicológica. Necesitas observar tus propias emociones como si fueran fenómenos meteorológicos. Vienen, pasan, no son tú. La mayoría se identifica con sus emociones. Estoy furioso, en vez de siento furia. Esa identificación los atrapa. Si tú eres tu ira, entonces la ira te controla. Si la ira es algo que sientes temporalmente, puedes observarla, entender su origen, decidir si es útil. La mayoría de emociones intensas son residuos evolutivos diseñados para sobrevivir en sabana africana, no para navegar negociaciones corporativas o relaciones modernas. Tu sistema nervioso no sabe la diferencia entre amenaza real de muerte y amenaza social de humillación. Reacciona igual, pero tú sí conoces la diferencia y puedes calibrar tu respuesta conscientemente en vez de ser marioneta de tu sistema límbico. Esta ley aplica especialmente a la ira. La ira es emoción más cara porque te hace actuar contra tu propio interés mientras crees que estás defendiendo tu honor. Te hace decir verdades que debías callar, romper alianzas que debías mantener, escalar conflictos que debías contener. Los manipuladores saben esto y usan tu ira contra ti. Te provocan deliberadamente para que pierdas control y cometas errores que luego usarán como evidencia de tu inestabilidad. Tú no caes en esa trampa. Puedes sentir ira intensa y mostrar calma total. Esa calma bajo presión es aterradora para quien esperaba verte desmoronarte. Tu ecuanimidad frente a su provocación los desorienta y generalmente los hace escalar hasta que ellos pierden compostura y quedan expuestos. No necesitas ganar gritando. Ganas no reaccionando mientras el otro se destruye solo. El control emocional también te protege de decisiones impulsivas en contextos de deseo. Sexo, dinero, estatus, reconocimiento. Todos generan urgencia emocional que nubla juicio. La mayoría toma sus peores decisiones persiguiendo gratificación inmediata de estos deseos. Firman contratos ruinosos por codicia. Destruyen relaciones valiosas por lujuria momentánea. Traicionan principios por un poco de aplausos sociales. Tú entiendes que la intensidad del deseo no es señal de su valor real. A menudo es lo opuesto. Los deseos más intensos son los más peligrosos porque secuestran tu capacidad de evaluación racional. Puedes querer algo intensamente y aún así decidir no perseguirlo porque el costo supera el beneficio. Esa capacidad de diferir o rechazar gratificación es lo que separa al adulto estratégico del niño emocional, atrapado en cuerpo adulto. Pero control emocional no significa represión. Reprimir emociones es taparlas sin procesarlas. Eso genera explosiones impredecibles o somatización en enfermedad.
El control emocional es procesamiento consciente. Sientes la emoción, la reconoces, entiendes que la disparó, decides si la información que te da es útil y luego eliges conscientemente cómo responder. A veces eso significa expresarla de forma calibrada. Otras veces significa dejarla pasar, pero nunca significa ser secuestrado por ella. La diferencia está en el locus de control. Si la emoción te controla, eres reactivo. Si tú controlas la emoción, eres estratégico. Y esa diferencia determina si construyes poder o lo dilapidas en reacciones que luego lamentas. El control emocional genera respeto. No el respeto superficial que se gana con poses de dureza, sino el respeto profundo que surge cuando los demás ven que no pueden manipularte emocionalmente. Aprenden que sus provocaciones no funcionan, que sus halagos no te ciegan, que sus amenazas no te doblan, que sus lágrimas no te chantajean. Eso los obliga a tratar contigo desde honestidad, porque las tácticas emocionales no sirven, y paradójicamente ese respeto genera mejores relaciones. La gente confiable prefiere tratar con quien tiene autocontrol, porque saben que esa persona no tomará decisiones locas bajo presión emocional. Tu estabilidad emocional se convierte en garantía de confiabilidad que los demás valoran y recompensan con lealtad real, no fingida. El control emocional no te aísla, te conecta con los únicos que merecen conexión real. Y ahora vamos a la base de todo poder real. Quien tiene más información que el otro, tiene ventaja estructural que ningún talento puede compensar. La mayoría no entiende el valor de la información porque la confunde con conocimiento académico. Creen que ser inteligente es saber fechas históricas o fórmulas matemáticas. Eso es erudición, no inteligencia estratégica. La inteligencia estratégica es saber lo que otros no saben y usar esa ventaja para predecir, influir, decidir mejor. Cada interacción social, cada negociación, cada conflicto es batalla de información. Quien revela menos y obtiene más, gana. Quien pregunta más y responde menos, gana. Quien observa sin ser observado, gana. La mayoría hace lo opuesto. Habla demasiado, pregunta poco, no observa. Regalan información sin cobrar precio y luego se sorprenden cuando los superan personas menos inteligentes según métricas académicas, pero más estratégicas según lógica real. La información asimétrica se construye sistemáticamente. No es suerte ni accidente. Es hábito de hacer preguntas específicas en contextos donde los demás bajan la guardia. Es escuchar conversaciones periféricas que otros ignoran. Es notar detalles de lenguaje corporal, tiempos de respuesta, inconsistencias entre discurso y conducta. Es leer documentos que otros no leen porque son aburridos. Es investigar antes de reuniones lo que otros descubren durante las reuniones. Cada pequeña pieza de información que acumulas y que otros no tienen es ficha en tu tablero. Y el tablero se gana con fichas, no con intención. La información asimétrica también significa ocultar estratégicamente. No mientes, simplemente no compartes todo. La mayoría siente obligación moral de ser transparente. Error brutal. La transparencia unilateral es suicidio estratégico. Si tú revelas tus intenciones, recursos, limitaciones, miedos, y el otro no revela los suyos, acabas de perder sin siquiera saberlo. La reciprocidad informativa debe ser tu estándar. Revelas en proporción a lo que el otro revela. Si alguien pregunta mucho pero comparte poco, es señal de que está construyendo asimetría a tu costa. Invierte el flujo. Pregunta más. Responde menos. Observa su reacción. Los manipuladores se frustran cuando sus tácticas no funcionan. Los honestos simplemente ajustan y buscan balance. Eso te dice con quién tratas. Esta ley aplica especialmente en negociaciones. Nunca entres a negociación sin investigar al otro, su situación financiera, sus urgencias, sus alternativas, su historial de decisiones similares. Todo eso es información que te da ventaja. La mayoría negocia a ciegas y luego acepta malos acuerdos porque no tenían información para evaluar si era buen acuerdo o no. Tú sabes cuánto puede pagar antes de que te lo diga. Sabes qué alternativas tiene antes de que las mencione. Sabes cuánto le urge cerrar el trato antes de que muestre urgencia.
y con esa información calibras tu posición para maximizar tu beneficio sin parecer abusivo. No es trampa, es preparación. El que no se prepara, eligió perder. La información asimétrica también te protege de traiciones. La mayoría confía ciegamente hasta que los traicionan, y entonces se sorprenden. Tú no confías ciegamente, verificas, no porque seas paranoico, sino porque entiendes que la confianza sin verificación es ingenuidad disfrazada de virtud. Cuando alguien te dice algo, buscas confirmación independiente. Cuando alguien promete algo, observas si su historial sostiene esa promesa. Cuando alguien se presenta de cierta forma, investigas si esa presentación coincide con su reputación real. No acusas a nadie sin evidencia, pero tampoco asumes honestidad sin verificación. Eso te permite detectar inconsistencias tempranas que otros ignoran hasta que es tarde. Y cuando detectas esas inconsistencias, no confrontas dramáticamente. Simplemente ajustas tu nivel de apertura con esa persona. Reduces exposición sin crear conflicto. La información asimétrica en era digital es más valiosa que nunca porque todo deja rastro. Tu huella digital revela más de lo que crees. ¿Qué te interesa? ¿Con quién te asocias? ¿Qué valoras? ¿Qué temes? ¿Dónde estás vulnerable? La mayoría regala esta información por conveniencia o entretenimiento. Tú gestionas tu huella digital estratégicamente. Compartes lo que quieres que sepan, no lo que sienten curiosidad de saber. Usas privacidad, no porque ocultes algo malo, sino porque tu información es activo, y los activos no se regalan. Y mientras proteges tu información, observas la que otros regalan. Sus publicaciones revelan patrones emocionales. Sus interacciones revelan jerarquías sociales. Sus tiempos de conexión revelan hábitos. Todo eso es inteligencia que acumulas pasivamente, mientras otros la regalan activamente sin darse cuenta. La información asimétrica te permite predecir. Cuando tienes más información que los demás sobre situación compartida, ves desarrollos que ellos no ven venir. Eso te da tiempo de preparación que ellos no tienen. Cuando finalmente ocurre lo que predijiste, ellos reaccionan sorprendidos mientras tú ya estabas posicionado. Esa capacidad de anticipación se interpreta como inteligencia superior o intuición especial. No es ninguna de las dos. Es simplemente que tenías más datos. La predicción no es magia, es matemática de probabilidades con información suficiente. Mientras más información tengas, mejor tu modelo mental de la situación, mejores tus predicciones, mejores tus decisiones. Es ventaja acumulativa. Cada decisión mejor te da más recursos para obtener más información que genera mejores decisiones. El que empieza con ventaja informativa tiende a ampliar esa ventaja si sabe usarla. Por eso los ricos se hacen más ricos y los poderosos más poderosos. Tienen acceso a información que los demás no tienen y saben convertir esa información en acción antes que el resto reaccione. Ahora llegamos a algo crítico que destruye a la mayoría. Tu atención es recurso finito y tu exposición tiene costo acumulativo. La mayoría no entiende esto. Creen que estar presente en todo, opinar sobre todo, reaccionar a todo es forma de relevancia. Error brutal. La hiperexposición diluye tu valor hasta convertirte en ruido de fondo. Cuando estás en todas partes, no estás en ninguna con peso real. Cuando opinas sobre todo, ninguna opinión tuya tiene autoridad. Cuando reaccionas a cada estímulo, tu reacción pierde significado. La economía de exposición es principio que los poderosos entienden instintivamente. Menos es más si ese menos está perfectamente calibrado. Tu presencia debe ser evento, no constante. Tu opinión debe ser referencia, no comentario más. Tu intervención debe cambiar situación, no solo participar en ella. La escasez genera valor. Aplica recursos materiales y aplica a tu presencia. Si siempre estás disponible, tu tiempo no vale. Si siempre respondes inmediatamente, tu respuesta no importa. Si siempre cedes a peticiones, tu negativa pierde credibilidad. La mayoría teme parecer inaccesible porque confunde accesibilidad con amabilidad. No son lo mismo. Puedes ser amable y selectivo simultáneamente. Puedes ser generoso con tu atención, pero estratégico con tu disponibilidad.
Los que realmente te valoran respetarán tus límites. Los que no buscan explotarte y se frustrarán cuando no puedan. Déjalos frustrados. Tu escasez filtra naturalmente a los vampiros de energía y atrae a los que aportan valor equivalente. La economía de exposición también aplica a redes sociales. La necesidad compulsiva de documentar cada momento, compartir cada pensamiento, responder cada tendencia, es síntoma de dependencia emocional al reconocimiento externo. Estás construyendo marca personal sobre fundamento de aprobación ajena. Esa fundación es arena. Cualquier cambio en algoritmo o en marea cultural puede colapsar lo que construiste. Tú construyes sobre roca. Tu valor no depende de me gusta ni de seguidores. Esas métricas son secundarias a la sustancia real de lo que ofreces. Puedes usar plataformas sin ser usado por ellas. Publicas cuando tienes algo valioso que decir, no porque el algoritmo exige actividad constante. Esa selectividad hace que tus publicaciones tengan peso porque no son ruido, son señal. Este principio es especialmente relevante en conflictos públicos. La mayoría siente necesidad de defenderse públicamente cada vez que los atacan. Gran error. Cada respuesta pública amplifica el conflicto y te expone a audiencia que ni siquiera sabía que existía el conflicto. Estás convirtiendo ataque pequeño en drama grande. La economía de exposición en conflicto significa evaluar fríamente. Vale la pena responder. ¿Quién gana con esta exposición? La mayoría de las veces la respuesta es no. Ignoras el ataque y muere por falta de oxígeno. Si el atacante escala, su escalada lo expone a él, no a ti. Responde solo si el silencio puede interpretarse como admisión, o si tu respuesta sirve a objetivo estratégico, más allá del conflicto inmediato. Pero nunca respondes desde herida de ego. Eso es regalar poder al atacante. La economía de exposición también requiere selectividad en relaciones. No puedes mantener intimidad real con 100 personas. La mayoría confunde cantidad de conexiones con riqueza social. Tienen 1000 contactos y ninguna relación profunda. Tú inviertes diferente. Tienes círculos concéntricos de cercanía. El círculo interno es pequeño. Tal vez 5 personas en quienes confías completamente. El segundo círculo son alianzas estratégicas donde hay beneficio mutuo, pero no intimidad total. El tercer círculo son conocidos útiles que no requieren inversión emocional profunda. Y fuera de esos círculos están todos los demás, con quienes mantienes cortesía superficial, pero no acceso real a tu vida. Esa estructura te permite dar atención profunda donde importa sin diluirte tratando de ser amigo de todos. Los que entienden esta estructura respetan tus límites. Los que no se ofenden y se excluyen solos. La exposición selectiva también genera misterio. Y el misterio genera atención de calidad. Cuando no compartes todo, la gente llena los vacíos con proyecciones que generalmente te favorecen. Asumen que eres más interesante, más ocupado, más selectivo de lo que realmente eres. No necesitas desmentir esas proyecciones. El misterio trabaja a tu favor, mientras la sobreexposición trabaja en tu contra. La mayoría destruye su propio misterio documentando cada aspecto de su vida. Tú proteges el tuyo compartiendo lo suficiente para mantener conexión, pero no tanto como para agotar curiosidad. Eso mantiene tu valor percibido alto porque siempre hay algo más que descubrir. Las marcas de lujo usan este principio. Nunca están en rebajas, nunca están disponibles para cualquiera, nunca rebajan su presentación. Tú eres marca de lujo en mercado social, saturado de descuentos desesperados. La economía de exposición significa gestión de energía. Tu energía mental y emocional es el recurso más valioso que tienes. Cada interacción la consume, cada decisión la consume, cada conflicto la consume. Si no gestionas dónde inviertes esa energía, terminarás agotado sin resultados significativos. La mayoría dispara su energía en todas direcciones por falta de prioridades claras. Tú concentras la tuya en los objetivos que realmente importan. Eso significa decir no constantemente. No a invitaciones sociales que no aportan. No a proyectos que no alinean con tu dirección. No a personas que drenan sin dar. Esa capacidad de negarte sin culpa es libertad real. Y paradójicamente, cuando concentras tu energía en menos cosas,
Logras más en esas cosas que los que dispersan su energía en muchas. La eficiencia viene de foco brutal, no de multitarea frenética. Tu vida mejora cuando reduces, no cuando acumulas. Y finalmente, la ley que conecta todo. La inteligencia superior no reacciona, anticipa. Mientras la mayoría responde a eventos después que ocurren, tú los ves venir antes que se manifiesten. Eso no es clarividencia ni intuición mística. Es reconocimiento de patrones aplicados sistemáticamente. Todo comportamiento humano sigue patrones predecibles si sabes qué buscar. La gente repite sus errores. Las situaciones se ciclan con variaciones menores. Los conflictos siguen estructuras similares. Si estudias esos patrones en vez de solo experimentarlos, desarrollas capacidad de anticipación que otros interpretan como inteligencia excepcional. No eres más inteligente, estás más preparado. Ves señales tempranas que otros ignoran porque están ocupados reaccionando a señales tardías. La anticipación estratégica requiere pensamiento de segundo orden. La mayoría piensa en primer orden. Si hago A, ocurre B. Tú piensas en segundo y tercer orden. Si hago A, ocurre B, lo cual provoca C, que genera D. Ves consecuencias de consecuencias. Eso te permite evitar trampas donde la decisión correcta a corto plazo es desastre a largo plazo. La mayoría optimiza para resultado inmediato sin considerar cómo ese resultado cambia el tablero para jugadas futuras. Tú sacrificas resultado inmediato si eso te posiciona mejor para resultados futuros. Esa capacidad de diferir gratificación por posición estratégica es lo que separa al jugador de ajedrez del jugador de damas. La anticipación también significa prepararte para múltiples escenarios. La mayoría tiene plan A, y cuando falla improvisan mal. Tú tienes plan A, B y C antes de empezar. Has pensado qué puede salir mal y cómo responderás si sale mal. Eso no es pesimismo, es realismo. Las cosas salen mal constantemente. La diferencia entre éxito y fracaso no es evitar problemas, sino responder efectivamente cuando aparecen. Y solo respondes efectivamente si anticipaste la posibilidad y preparaste respuesta. Cuando algo falla y tú tienes plan B, listo mientras otros entran en pánico, tu liderazgo emerge naturalmente. No porque seas más talentoso, sino porque fuiste el único que hizo el trabajo mental de anticipación. Este principio aplica especialmente a lectura de personas. La mayoría toma a la gente por su presentación inicial. Tú observas patrones de conducta en tiempo. Cómo responden bajo presión, cómo tratan a los que no pueden darles nada, qué dicen cuando creen que nadie importante los escucha. Esos datos te permiten predecir su comportamiento futuro con precisión brutal. Cuando alguien te traiciona, no te sorprende. Ya habías visto señales que otros ignoraron porque querían creer la versión idealizada de esa persona. Tu anticipación te permite reducir exposición antes de la traición o preparar respuesta que minimiza daño. No pierdes por confianza ciega. Cuando confías, lo haces con ojos abiertos y límites claros. La anticipación estratégica también significa estar adelante en tendencias, no porque seas visionario, sino porque prestas atención a señales débiles que otros descartan. Cambios en lenguaje, en gustos, en valores, siempre empiezan en márgenes antes de volverse corriente principal. La mayoría ignora esos márgenes hasta que la tendencia ya es obvia y entonces entran tarde. Tú observas márgenes, ves que está ganando tracción, que está perdiendo energía, que está a punto de explotar. Eso te permite posicionarte antes que la mayoría y capitalizar cuando la tendencia se confirma. No necesitas acertar siempre, solo necesitas acertar más que los demás y limitar pérdidas cuando fallas. Esa es la esencia de ventaja estadística. No perfección, sino probabilidades ligeramente mejores aplicadas consistentemente en tiempo. La anticipación requiere pensar desde perspectiva del otro. La mayoría piensa solo desde su propio marco. Tú te preguntas, si yo fuera el otro, ¿qué haría en su situación? Eso te permite predecir sus movimientos porque entiendes sus incentivos. No necesitas ser telépata. Solo necesitas asumir que las personas generalmente actúan según su interés como ellos lo perciben. Si entiendes cómo perciben su interés, predices sus acciones.
La mayoría falla en esto porque proyectan sus propios valores en otros. Asumen que todos valoran lo mismo que ellos. Error fundamental. La gente tiene prioridades completamente diferentes. Solo puedes anticipar comportamiento ajeno si primero entiendes su sistema de incentivos, no el tuyo. La anticipación estratégica te permite crear situaciones en vez de solo reaccionar a ellas. Cuando anticipas cómo responderán los demás a ciertas condiciones, puedes crear esas condiciones deliberadamente para producir respuestas que te benefician. Esto suena manipulador, y en cierto sentido lo es. Pero toda arquitectura social es manipulación en algún nivel. Las leyes manipulan comportamiento mediante amenaza de castigo. Los precios manipulan demanda. La educación manipula creencia. La pregunta no es si manipulas, sino si lo haces consciente y éticamente. Tú lo haces consciente. Sabes que estás diseñando contextos para influir respuestas y lo haces ético. Tu manipulación no daña, sino que crea situaciones de beneficio mutuo donde todos ganan. Pero tú ganas más porque diseñaste el juego. Eso es inteligencia superior. No jugar el juego mejor, sino diseñar el juego desde inicio para que tus fortalezas sean ventaja estructural. Si este mensaje te tocó, no solo consumas y te vayas. Suscríbete, no por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó, es porque estás listo para más. Estás listo para dejar de ser reactivo y convertirte en estratega. Estás listo para dejar de ser manipulado y empezar a leer el juego. Y este canal existe para acompañarte en ese proceso. Cada video es una pieza más del mapa de poder real. Úsalo. Tu reputación es el activo más valioso que posees y el más difícil de recuperar una vez dañado. La mayoría no cuida su reputación hasta que la pierde y entonces descubre que sin ella, puertas que antes estaban abiertas se cierran, oportunidades que antes llegaban desaparecen, alianzas que antes sostenían se disuelven. Tú no cometes ese error. Entiendes que cada acción pública, cada palabra dicha, cada promesa hecha o rota construye o destruye tu reputación. Y esa reputación es moneda que compra confianza, acceso, oportunidad. No puedes comprarla con dinero, no puedes heredarla permanentemente. Solo puedes construirla con consistencia en tiempo y destruirla con inconsistencia en segundos. La asimetría es brutal. Años construyendo, momentos destruyendo. Por eso, la vigilancia constante sobre tu conducta pública no es paranoia, es protección de activo crítico. La reputación se construye en dos dimensiones, competencia y carácter. Competencia es tu capacidad de entregar resultados. Carácter es tu confiabilidad para cumplir compromisos. La mayoría falla en entender que ambas son necesarias. Puedes ser competente, pero si tu carácter es dudoso, nadie querrá trabajar contigo. Puedes tener carácter impecable, pero si no entregas resultados, nadie te contratará. La combinación de ambas es lo que genera reputación sólida, y esa reputación se construye acción por acción. Cada proyecto completado a tiempo suma competencia. Cada promesa cumplida suma carácter. Cada vez que haces lo correcto cuando nadie te obliga, construyes capital reputacional que luego puedes usar cuando lo necesites. Y finalmente, sin propósito claro, toda estrategia es navegación sin destino. Puedes ser brillante tácticamente y aún así terminar en lugar que nunca quisiste porque no definiste hacia dónde ibas. La mayoría vive así, reaccionando a oportunidades, persiguiendo lo que brilla, moviéndose por inercia social, acumulando sin dirección. Llegan a edad avanzada y se dan cuenta que construyeron vida de otro, no la suya. Vivieron según expectativas externas, según definiciones de éxito que absorbieron sin examinar, según caminos que otros trazaron. Tú no puedes permitirte ese desperdicio. Necesitas propósito definido conscientemente, no heredado pasivamente. Y ese propósito funciona como brújula. No te dice cada paso, pero te dice dirección correcta cuando estás perdido. El propósito no tiene que ser grandioso ni altruista. No necesitas salvar el mundo. Solo necesitas claridad sobre qué estás construyendo y por qué. Puede ser tan simple como quiero autonomía financiera para vivir según mis términos, o tan complejo como quiero construir institución que trascienda mi vida.
Lo importante no es la magnitud, sino la claridad. Cuando tienes propósito claro, las decisiones difíciles se simplifican. Te preguntas, ¿esto me acerca o aleja de mi propósito? Si acerca, considéralo seriamente. Si aleja, recházalo por tentador que parezca. La mayoría no tiene ese filtro, y por eso se dispersan persiguiendo todo y no construyen nada significativo. Esto es lo que separa a quienes construyen imperios de quienes solo sobreviven. Silencio estratégico, observación sin juicio, paciencia calculada, adaptación consciente, control emocional, información asimétrica, economía de exposición, anticipación sistemática. 8 leyes que la mayoría ignora porque requieren disciplina que no están dispuestos a sostener. Pero tú ahora las conoces, y conocerlas te da responsabilidad. Puedes volver a vivir reactivamente, dejando que otros diseñen tu realidad. O puedes empezar hoy mismo a aplicar estas leyes, una por una, hasta que se vuelvan segunda naturaleza. La elección es tuya. Pero recuerda esto, el poder no se regala, se toma, y se toma con conocimiento aplicado consistentemente, en tiempo.